Muy buenas noches, hermanas, hermanos. Nos bendiga grandemente en esta noche. Amén. 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 Y estoy agradecida al Señor por darme la oportunidad tremenda nuevamente en esta noche para dar su palabra. Amén. Y por tener aquí su presencia maravillosa en nuestras vidas y en esta casa nuestra, casa de Dios. Amén. Amén. Y hoy la pregunta es, ¿cómo ganar almas para Cristo? Así que vamos a tener un trabajito y les invito a abrir sus Biblias en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, 8, versículo 26 al 40. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 al 40. No solo como hablo de Cristo. Hoy en día escuchamos el hablar de Cristo, pero no a ganar almas para Cristo. ¿Cuántas veces, verdad, escuchamos en las iglesias que tenemos que hablar del Señor? Sí. Hablar. Y eso está buenísimo porque es lo que Él nos encomienda. Que tenemos que hablar del Señor. Pero también tenemos que hablar de ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y ese va a ser el tema fundamental de esta noche. Amén. 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 Pero primeramente vamos a estar orando. Amén. Vamos a levantar nuestras manos en rendición a nuestro Padre Celestial. En esta noche, papá, te hemos adorado, te hemos alabado, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón. Sí, Señor. Señor, y te agradecemos por nuestras vidas y por todo lo que nos das y lo que no nos das también, Señor. Te agradecemos. Lo que no nos das es porque no necesitamos, Señor. Porque tú ya tienes todo preparado, planeado, Señor, programado para nuestras vidas. Todo. Por eso, Padre, te bendecimos, Hijo. Te bendecimos, Espíritu Santo, y te pedimos en esta hora, Señor, que me unjas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y poder dar, Señor, tu palabra tal cual me has puesto en mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, para que a cada uno de mis hermanos, Señor, presentes, y los que van a estar escuchando después, Señor, por las redes sociales, Padre, te pido que también los estés bendiciendo. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Y se trata de Felipe y el etíope. Miren qué linda va a ser la palabra, realmente va a enseñarnos. Amén. Amén. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca.
En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Amén. Miren cómo el Señor nos está enseñando a través de este siervo, a través de Felipe. Aquí vemos a un hombre llamado Felipe, y le encantaba predicar por naturaleza y ganar almas para Cristo. Miren, en el comienzo de la reunión les decía que esta palabra nos va a enseñar a ganar almas para Cristo. Amén. ¿Cuántos están contentos porque el Señor ya nos está hablando en esta noche? Amén. Ganar almas para Cristo. Él fue un hombre obediente que escuchó la voz de Dios por medio de un ángel. Fue un hombre oidor de la palabra de Dios. Y no solamente oidor, sino que también fue hacedor de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser así como Felipe? Amén. Oidor, oidora de la palabra de Dios y hacedora a la vez. Hacedor y hacedora. Amén. Amén. Pero vamos a la primera parte del capítulo, el capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer esa parte. Versículo 5. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Felipe fue una persona que predicaba la palabra de Dios, que salía de su casa. No es solamente que se quedaba desde su casa a predicar, sino que salía a predicar en ciudades, en todos lados donde Dios le decía: anda para allá. Porque acá dice que él fue un hombre oidor primeramente de la palabra y luego hacedor. Por eso es importante que nosotros oigamos cuando venimos a la casa del Señor, tengamos los oídos bien abiertos, nuestros oídos espirituales, para que podamos escuchar esa palabra que el Señor tiene preparada para nuestra vida. Amén. Cada vez que nos encontramos, el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Felipe estaba haciendo muy bien su trabajo. Tenía un ministerio próspero, ganando muchas almas, sanando a los paralíticos, a cojos, y muchas personas con espíritus inmundos fueron también liberados por medio de él.
Y leyendo esta parte, nosotros podemos pensar que Felipe, le podemos decir al Señor, Señor, pero Felipe está haciendo bien su trabajo, ¿no? ¿Por qué tiene que ir a otro lugar? Tenía un ministerio grande, seguramente con mucha gente, predicando a mucha gente, como lo está describiendo en estos pasajes. Pero sin embargo, el Señor le va a llevar, más adelante vamos a estar leyendo que el Señor le va a llevar a Felipe a salvar a un alma. Amén. 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 Y se estaba convirtiendo mucha gente por intermedio de Felipe. Incluso Pedro y Juan había venido a ver qué es lo que estaba sucediendo en ese lugar de Samaria. Porque Felipe estaba haciendo una obra grande de evangelización, como muchas veces hoy por hoy también escuchamos y vemos los pastores haciendo también evangelización en las plazas, que hay partes que todavía se está haciendo, pero que deberíamos hacer también, porque esa es nuestra misión, de llevar la palabra, de hablarle a la gente, a todos, de la palabra del Señor para que se conviertan. Amén. Amén. Juan, para ver lo que estaba sucediendo, dice, porque los samaritanos se estaban convirtiendo a través de Felipe. Y ellos eran enemigos de los judíos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. ¿Amén? Amén. Amén. En el primer siglo de la iglesia no ganó almas dentro de los templos, sino que salían por todos los lugares a predicar a Cristo. Y Cristo no quiere ser conocido solo dentro de los templos. Por eso tenemos que hablarle a la gente, a nuestros vecinos, a nuestros lugares de trabajo, a las escuelas, porque acá hay también que cuidan a los chicos en la escuela, hay enfermeras que tenemos nosotros, enfermeros, que están trabajando en los hospitales. Por eso Jesús no quiere que le encerremos solamente en nuestros templos. No quiere ser el dominguero. ¿Ves? Él quiere ser de todos los días. Para que nosotros, porque Él está con nosotros, está en nosotros. Y entonces nosotros a donde vamos tenemos que llevar su palabra, tenemos que hablar de Él a la gente, ya sea a nuestros compañeros de trabajo, a la familia, amigos, a vecinos, en las plazas, en todos los lugares, en las cárceles. Hay cuantas personas hoy en día, también pastores, que van a las cárceles también a predicar que hay muchas necesidades. Y a quienes se nos cruce también en nuestros caminos, tenemos que dar la palabra. Amén. Amén. Felipe estuvo atento a la voz de Dios. Hay muchos que hablan de Dios, pero pocos que escuchan la voz de Dios. Pero Felipe sí, escuchaba la voz de Dios y también lo ponía en práctica. Por eso tenemos que nosotros muchas veces cuando estamos orando, tenemos que también prestar atención a lo que Dios nos está queriendo hablar. Porque Dios habla. Como Él vive, nos habla. Amén. Amén. A través de su Espíritu Santo, a través de la palabra, o a veces hasta por algún niño. Y ahora en este momento, por medio de la palabra del Señor. Amén. Amén. Incluso sin ser cristiano, muchas veces hay personas que habla de Dios, pero que no conoce a Dios. Hay gente que realmente no conoce a Dios, pero escuchamos decir Dios, Dios, Dios. A veces para defenderse por cualquier cosa, creen que por ahí de repente le estamos atacando o son atacados, creen que son atacados y hablan de Dios y sin embargo no conoce a Dios. Y hay gente que nos pide oración, nos dice, ora por mí sin conocer a Dios. ¿Por qué nos pide? Porque ellos no conocen a Dios.
Entonces, saben que nosotros como cristianos tenemos esa comunión con Él y podemos ser de ayuda para esas personas. Por eso es importante congregarse, por eso es importante escuchar su palabra y también que pongamos en práctica la palabra del Señor. Amén. 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 Aquí hay una diferencia también con los que escuchan la voz de Dios. Los que escuchan, ¿saben cómo hacen? Van y hacen. Hacen lo que Dios quiere que hagan. Por eso es importante escuchar. ¿A dónde van? ¿Sabe a dónde van? Porque Dios habla. Porque a Felipe le dice, en esta parte le dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. ¿Se dan cuenta que él está ahí? Escucha la voz de Dios a través del ángel, obedece la voz, se levanta y va. Y encima, incluso Dios le dice, le indica a qué lugar exclusivamente tiene que ir. Y hay veces a nosotros también nos pasa, tener que hacer tal cosa. A veces le pedimos trabajo y le decimos, Señor, yo quiero tal hora, estos horarios. Y nos ofrecen otros horarios, porque acá nos pasó. Y sin embargo, el Señor nos tiene preparado ese que nosotros le pedimos. Amén. Qué lindo. Amén. Mire qué lindo que es nuestro Señor. Amén. Por eso es interesante leer la palabra. Literalmente le dice, levántate y ve hacia el sur. Y sin embargo, si uno va al norte o si va al este, no es la voluntad de Dios. Tenemos que saber a dónde. Por eso es interesante e importante leer la palabra. Acá le está dando orden específicamente. Él obedeció, se levantó y se fue. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy en día esa pasión, esas ganas de obedecer a Dios? ¿Cuántos hoy en día? A veces nos vienen desánimos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar siempre su presencia, orando, ayunando para obedecer a Dios. Felipe no dudó ni un momento en obedecer a Dios, en ir y predicar su palabra, a evangelizar, porque Dios quiere que prediquemos su palabra. A veces uno dice, yo no sé predicar. ¿Cómo no vas a saber predicar si ya recibió a Jesús en su corazón? Puede decir, antes yo era ciego y ahora veo, como dice la palabra misma. ¿Cuántas cosas nos pasó en la vida? Y por eso hemos venido, porque nos pasó muchas cosas malas. De repente vinimos y conocimos al Señor. Entonces Él nos cambió la vida. Y esos son testimonios que nosotros podemos dar a otros. Esa es una bendición. El testimonio puede, la otra persona uno le cuenta y por medio de eso también puede cambiar vidas. Amén. Amén. Porque es Dios a través nuestro va a estar obrando en la persona. Amén. Amén. ¿Cuántas veces usted le da Dios la oportunidad de hablar con una persona de su palabra en el trabajo de repente? O en las calles, o en algún colectivo, en el tren, pero desperdició ese tiempo o desperdició esa oportunidad. ¿Cuántas veces nos pasó, no? Pero sin embargo, Felipe no desperdició ni un solo día. Él trabajó para Dios, evangelizó, habló de la palabra las 24 horas del día, porque él fue un evangelista nato. Pero primero fue también diácono, porque uno puede ir escalando en lo espiritual,
Dios nos puede ir llevando escalón por escalón, de acuerdo también a nuestra obediencia. Amén. Porque Felipe fue un diácono, fue un mesero, fue uno que ayudó, que sirvió la mesa. Imagínense, así, nosotros también. ¿Cuántas veces hemos venido a limpiar la iglesia? Tantas cosas hemos hecho también, y entonces Dios nos puede llevar de escalón a escalón. Pero también nosotros tenemos que tener nuestra cuotita de la oración. Amén. Amén. La oración, nuestra entrega al Señor. Tenemos que tener el corazón de Felipe y el corazón de Isaías. Vamos a leer Isaías. Isaías 6. Isaías 6. Versículo 8. Isaías 6, versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así dijo Isaías, el profeta. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decirle al Señor: aquí estoy, Señor, para ir a predicar? Heme aquí, Señor, pero tiene que ser de corazón, desde el corazón, así como lo hizo Felipe, así como lo hizo Isaías. Si el Señor nos necesita de repente para ir a ayudar al prójimo, tenemos que decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy aquí. Amén. Aquí Amén. estoy, Señor, desde nuestro corazón. Decía Isaías: después oí la voz que decía: heme aquí, envíame a mí. Y yo quiero decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Estamos entendiendo la palabra del Señor? Amén. 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 Y eso le costó, eso que dijo: envíame a mí, le costó la vida y más de 40 años de ministerio en una nación pecaminosa, en el momento más difícil, en un momento de crisis espiritual de Israel. Él era el profeta y le dejó al Señor y le dijo al Señor: está bien, envíame a mí. Miren qué lindo. Cuando leía esta palabra, yo le decía: Señor, yo también quiero ser como Isaías. Yo también, Señor, quiero ser como Felipe, ganar almas. Y a eso el Señor me mandó. A eso el Señor nos mandó acá, para ganar almas para Cristo. Hay tantas personas necesitadas, hay tantas gentes perdidas. Hoy hablaba Margarita, hablaba de su barrio, ¿no? Que hay muchos jóvenes en la drogadicción, en la prostitución, las chicas jóvenes. Por eso el Señor nos necesita. Nuestra gente nos necesita. Nuestro barrio, nuestra ciudad nos necesita. La iglesia nos necesita. Tenemos que decirle: heme aquí, Señor. Aquí estoy. Envíame a mí. Amén. 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 ¿Cuántos podemos invitar hoy en día a la gente? Que muchos tenemos muchas redes sociales hoy en día. El Facebook, Instagram, tenemos WhatsApp. ¿Qué más? YouTube, Twitter. Tenemos muchas redes sociales que nosotros podemos utilizar, gracias al Señor, podemos utilizar para evangelizar a la gente. En lugar de estar posteando cualquier cosa, porque hay mucha gente que postea
verdad que deja mucho que desear. Chicas jóvenes o jóvenes, o mismo a veces veo personas grandes que ponen cualquier cosa. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que postear cosas del Señor, que sea de bendición para otros. Así como Dios nos bendijo, nosotros también tenemos que ser de bendición y tenemos que aprovechar las oportunidades que Él nos da. Las oportunidades, las posibilidades. Amén. 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 Muchas veces uno dice, no quiero hablar del Señor, no puedo hablar, no sé hablar. No sé hablar porque no tengo de repente facilidad de palabra, o porque tiene vergüenza, o porque tiene miedo a ser rechazado. ¿No? Pero Jesús mismo fue rechazado también. ¿Y por qué no nosotros? Si nosotros, Él ya nos enseñó, porque todo lo que Él pasó, nosotros también, estando acá en la tierra, vamos a pasar. Pero con su ayuda, dice su palabra que aflicciones vamos a tener acá en la tierra. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Amén. El ser obediente hace que uno tenga el respaldo absoluto de Dios. Tenemos que ser obedientes a nuestro Dios. Todos los hombres y mujeres de Dios que han obedecido a Dios vieron su respaldo. Moisés obedeció a Dios y Dios le puso como, obedeció a Dios y le abrió el mar rojo y cruzaron al otro lado. ¿Bien? José obedeció a Dios y le puso como primer gobernador de Egipto. Esther obedeció a Dios y vio la poderosa mano de Dios. Amén. Amén. Y si uno quiere grandes cosas, ver cosas grandes en su vida, lo único que tiene que hacer es obedecer. Obedecer, obedecer. Caminar contra la corriente, no importa. Caminemos contra la corriente. Obedece y verás la gloria de Dios. Es la obediencia. Yo siempre escuché desde que vine al camino del Señor, yo me acuerdo que mis pastores nos decía, en la obediencia está la bendición. Y yo mucho, cuando uno es nuevo, no entendía mucho, ¿no? Y yo decía, ¿en qué tengo que obedecer? Esa era mi pregunta para Dios, ¿en qué tengo que obedecerte, Señor? Y a medida que iba pasando los años, fui entendiendo, porque iba leyendo la palabra y entonces entendía en qué tenía que obedecer. Leyendo su palabra, no mintiendo, porque la mentira no le gusta al Señor, ¿no? Y son muchas cosas más que uno va aprendiendo a través de la lectura de la palabra. Amén. Amén. El miedo, tus errores, tus limitaciones o recursos. Uno a veces dice, yo no tengo recursos, tengo limitaciones. Y yo me pregunto también, ¿cuáles son tus limitaciones que yo no tenga? ¿Cuáles son los errores que ustedes tienen que yo no tenga? Los pastores, las pastoras tienen los mismos errores, las mismas preocupaciones. Tenemos que cualquier otra persona. Porque somos seres humanos imperfectos. ¿Sí? Amén. Nadie puede decir, el pastor es más santo, la pastora es más santa que yo, y puede llegar más al corazón del Señor. Su oración puede llegar más. No, somos todos iguales delante de Dios. Nos ama con amor eterno. Así como le ama a ustedes, me ama a mí. Somos todos iguales delante de Dios. Y tenemos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades
delante de Dios. Tu Dios es mi Dios. Amén. El Dios vivo que tienen ustedes, lo mismo lo tengo yo. Amén. Amén. El versículo 27. Vamos a leer el versículo 27 de Hechos de los Apóstoles. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Amén. Amén. Aquí vemos a un hombre que estaba leyendo sin entender. Él no conocía la Biblia, porque antes no había Biblia. Era como un rollo, ¿no, pastor? Era un rollo. Ahora, hoy por hoy, nosotros tenemos la Biblia, tenemos la posibilidad, la oportunidad tan grande que en este libro, en esta Biblia tenemos 66 libros, en un solo. En cambio, antes, ellos, los que querían leer la palabra del Señor, tenían que comprar como... yo tengo que seguir el cursillo porque mis pastores o alguien le dijo que tiene que seguir cursillo de 2 meses o un poco más para bautizarse. Pero sin embargo, este eunuco no necesitó 2 meses de cursillo. No se necesita, solamente el creer desde acá, desde nuestro corazón, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros para darnos vida eterna y vida en abundancia. Si creemos y confesamos desde nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, con nuestros labios, ya podemos bautizarnos, como este etíope en el desierto. ¿Y por qué muchas veces tenemos que esperar para bautizar a nuestras gentes? Amén. Amén. Porque cuando uno se bautiza, también tenemos que demostrar públicamente que nuestra vida vieja pasó. Para eso tenemos que bautizarnos. Nuestra vida vieja ya pasó, quedó todo bajo el agua. Atrás quedó nuestra vida nueva. Empezamos a vivir una vida nueva y la gente tiene que saber que somos cristianos. ¿Cómo demostramos? Pasando por el agua del bautismo. Acá somos todos bautizados, amén. Así que la gente tiene que saber eso. Nosotros tenemos que decirle a la gente, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener vergüenza. El Señor Jesús no tuvo vergüenza, no tuvo miedo para dar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos la vida que tenemos hoy en día, la vida en abundancia, la salvación eterna ya nos regaló. Amén. Amén. Vamos a leer Lucas 15:10. Lucas 15, versículo 10. Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por eso tenemos que hablarle a la gente a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Ganar almas para Cristo es muy importante, porque cuando ganamos almas para Cristo y el día que nos bautizamos hay fiesta en el cielo y acá en la tierra también hay fiesta. Por eso tenemos que tener un gozo en nuestro corazón por un alma que estamos ganando, porque esa alma estaba perdida. Y cuando ganamos, los ángeles en el cielo hacen fiesta. Amén. Y nosotros también. Qué lindo que es. Y esa persona seguramente nunca, este etíope jamás seguramente se va a olvidar de Felipe que le bautizó. Felipe que le habló del Señor, de su palabra. Que de repente que él iba en su carro y de repente aparece un hombre ahí llamado Felipe
y le habló de la palabra del Señor que él no entendía, le explicó todo y así él pudo entender y así él pudo recibir a Jesús en su corazón y después se bautizó. Pero después dice que Felipe fue llevado de vuelta. Fue llevado de vuelta y él se quedó. Pero seguramente el eunuco nunca se va a olvidar de ese varón que le dio una mano, ¿no? Así también nosotros seguramente a esas personas que nos trajo al camino del Señor, que nos ayudó a recibirle a Jesús en nuestro corazón, nunca nos olvidamos. Le agradecemos eternamente. Yo siempre me acuerdo de las personas y el día que me hablaron del Señor. Qué importante, qué lindo que es. Y le sigo agradeciendo al Señor por esas personas, porque yo estaba tan mal en ese momento y quería que me cambie la vida así. Porque en ese tiempo de que estábamos en la oscuridad, no veíamos nada. Estábamos tristes, perdidos, sin dirección. Y sin embargo, qué lindo que es cuando alguien te viene a hablar de la palabra del Señor y te dice que hay un amigo, que hay una persona que te pueda ayudar. No lo ves, pero está. Amén. Que es la persona del Señor Jesús. Amén. 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 Y nunca nos olvidamos. Tenemos que ser provocadores de la fiesta y gozo en el cielo. Qué importante, ¿no? Amén. Amén. Provocadores de la fiesta y el gozo en el cielo. Amén. Sabiendo eso, que hay gozo y fiesta en el cielo, también en nuestro corazón. Amén. Cuando uno de nuestra iglesia se bautiza, qué lindo que es. Hay fiesta realmente. Amén. Hay fiesta en nuestra iglesia y nos queda para toda la semana esa alegría y el gozo. Amén. 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 ¿Cuántos queremos ser provocadores? ¿Queremos eso? Amén. 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 Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y predicar a la gente que se pierde. ¿Cuántos puede decir en esta hora, heme aquí como Isaías? Envíame a mí. Amén, Señor. Usemos todas nuestras redes sociales para evangelizar y no para quejarnos, porque ahí pasan eso. Y en lugar de quejarnos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos al Señor, como lo hizo Felipe, como seguramente este etíope también, que el Señor seguramente lo usó tan grandemente después, así como a cada uno de nosotros. Dios nos escogió. Muchas veces nosotros decimos, yo no sirvo, yo no valgo, pero en las manos del Señor valemos mucho. Él nos valora muchísimo. Amén. Amén. Felipe dice, fue arrebatado por el Espíritu y nunca más lo volvió a ver. Cuando decidimos por Cristo, nos bautizamos y viene esa vida en abundancia para nuestra vida. Amén. Yo me acuerdo cuando me bauticé y después nunca más volví a ser esa digna de antes. El Señor nos cambia. Esa vida antigua, esa vida vieja, pecaminosa que teníamos, se fue. Podemos, hoy en día dice que todos somos pecadores, pero tenemos a Jesús, que es nuestro abogado, que puede decir de nosotros si hemos pecado. Abogado tenemos, dice la palabra. Amén. Amén. Que nos va a perdonar y que está diciendo al Padre, mira, esta es mía, perdonada. Él es el intercesor más poderoso que tenemos. Amén. Amén. Y el versículo 40 dice, Felipe las 24 horas predicaba. 24 horas del día. Una vez más,
no pongas excusas. Hablarle del Señor Jesús a todo lo que se te cruza en tu camino. Oren y pidan al Señor que les ayude a ganar almas para Cristo. Busquen su presencia. Dios va a respaldar. El respaldo de Dios totalmente ya la tenemos. Contamos con eso, con el respaldo del Señor. No tengamos miedo. Amén. Amén. Segunda de Timoteo. Vamos a ver. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 2. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Miren qué lindo lo que el Señor nos está diciendo, que cumplamos con nuestra obra de evangelista. Mire, no fue solo Felipe que fue evangelista, sino que nosotros también cumplamos con la obra que Él nos dio de evangelizar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador, Señor, estamos aquí para darte gloria, honra y alabanza, Señor, y gracias por tu palabra dada en esta noche. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser tu evangelista. Señor, proclamadores de tu verdad. Señor, que podamos llevar y ganar almas para ti. Sí, Señor. Señor, hablarle a la gente a tiempo y fuera de tiempo, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en los hospitales, en las plazas, en las escuelas, Señor, en los colectivos, en los trenes, en las calles, mismo, Señor, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros vecinos, y por sobre todo, Señor, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor, hijos, nietos. Tenemos todavía tías, tíos, abuelas, abuelos, Señor, que te necesitan. Señor, ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a estudiar, a escudriñar tu palabra, Señor, para que podamos darle a otros que se nos acerque, Señor. En el nombre poderoso de Jesús podamos usar nuestras redes sociales, Señor, para proclamar tu victoria, Señor, no para postear cosas que no corresponden, sino que, Señor, dar tu palabra, Señor, a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendícenos y que esta palabra quede, Señor, plasmada en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén.